Apreciados y amados hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, para mí es un enorme placer y orgullo estar de nuevo con ustedes para enviarles este mensaje de parte de Dios. Yo espero, mis queridos hermanos, que ustedes estén en sus casas cómodamente y cumpliendo con todas las normas y todos los procedimientos emanados de los organismos sanitarios en cuanto a la prudencia que debemos tener en estos días de cuarentena. Hoy quiero hablarles de un tema de fundamental importancia. Se denomina la oración, el poder de Cristo en el creyente. Nosotros, como creyentes, como miembros de la iglesia, tenemos varios roles. Al igual que el padre es proveedor, es sacerdote, es protector de la casa, el cristiano es hijo de Dios, es siervo, es obrero y es soldado. Esta última palabra, o este último sustantivo de soldado, ¿verdad? Es un sustantivo en el cual todo creyente tiene que convertirse en un soldado de Cristo, por cuanto que nosotros vivimos constantemente en una guerra espiritual desde el día que nos convertimos a Cristo, desde el día que nacimos de nuevo, con el reino de las tinieblas, Él en contra del reino de la luz, y ya nosotros estamos en el reino de Dios, en el reino de Cristo, en el reino de la luz. Por lo tanto, nosotros debemos capacitarnos como soldados. Y la primera arma espiritual en la cual un soldado debe estar equipado es de la oración. La oración es fundamental en la vida del cristiano, porque por medio de la oración nosotros conseguimos comunión con Dios. Por medio de la oración nosotros conseguimos, es el único contacto que tenemos nosotros con Dios. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, ¿verdad? Y la única manera de comunicarnos es buscar la presencia de Dios a través de la oración. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la oración. También existe la palabra y la adoración, pero hoy nos vamos a referir exclusivamente a la oración. Hay una palabra que quiero que todos la aprendamos. No es difícil, comenzando por Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra así: mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es un principio, el principio principal del desarrollo o el comienzo del desarrollo de esa relación que nosotros debemos tener con el Señor. Cuando vemos ese condicional de cuando ores, quiere decir que todo cristiano debe orar. No es si tú oras o por si acaso oras, no, cuando ores. Quiere decir que nosotros debemos ejercer esa función, ese ejercicio de la oración todos los días, a cada momento, orar sin cesar. Quiero hablarles de algunas consideraciones con relación a la oración, a manera de introducción. La oración es el principio del avivamiento. Es una iglesia unida en oración. El avivamiento o una iglesia avivada es toda la iglesia junta y en común acuerdo, orando por diferentes aspectos con el propósito de alcanzar las almas para Cristo. Sin oración, hermanos, no hay avivamiento. Yo quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a todos los miembros de la iglesia porque hemos logrado una meta, y la meta es de que la mayoría de la iglesia está orando en la torre de oración, gracias a Dios, ¿verdad? Y yo creo que firmemente que este es el propósito que Dios quiere y es el principio de nuestro avivamiento espiritual como iglesia. Nuestro trabajo es espiritual y la única forma de conectarnos con el Espíritu de Dios es mediante la oración. En la iglesia todo lo logramos, primero en el reino espiritual mediante la oración y luego vamos a la obra, del Señor. La oración es
el termómetro espiritual que mide la temperatura de la unción del cristiano. Debes preguntarte, ¿estoy frío? ¿Estoy caliente o estoy tibio? Debemos recordar, hermano, que Dios aborrece al tibio, pero tampoco le gusta el frío. Y la única manera de mantenernos calientes, que nuestra unción esté con el fuego del Espíritu Santo, hermano, es orando sin cesar en todo tiempo, con todos los tipos de oración que nosotros conocemos, que en cualquier momento vamos a hablar de eso. El cristiano que no ora, no muere espiritualmente, hermano, ya está muerto. La persona que no ora, muere espiritualmente irrevocablemente, señores. La importancia de la iglesia, orando, junta, en acuerdo, vence los poderes de los principados, potestades y gobernadores de tinieblas, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que venció en la cruz. Ya Él venció, te toca a ti vencer por medio del poder de la oración de Cristo en ti. Como miembro de la iglesia tenemos poder sobre los espíritus demoníacos en las regiones celestes. Hermanos, tú debes conocer, debes entender que tú tienes poder aquí, en esta región, en esta atmósfera, sobre los espíritus demoníacos. Es importante conocer esto. Cuando declaramos la palabra de Dios, reconocemos nuestra autoridad. Cuando yo leo la palabra, creo en ella y la vivo, yo tengo la autoridad. Ajá, pero ahora, ¿cómo ejerces el poder? ¿Cómo haces para que esa autoridad se materialice en tu vida? Hermano, a través de la oración. La oración es, hermano, el poder del cristiano. Tienes que recordar eso. La iglesia, hermanos, ha mantenido a raya al anticristo. Les voy a leer esta palabra que es muy interesante, que está en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 7. Y dice así: porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Esto, hermano, lo logra el poder del Espíritu Santo, que es manifestado a través de la iglesia de Jesucristo, hermano. Es el que mantiene a raya el poder de Satanás en el nombre de Jesús. También, cuando oramos de acuerdo, dos o más personas, Dios Padre nos concede los pedidos de oración conforme a su voluntad. Es interesante, importante entender bien esto. Esa palabra está contenida en el capítulo 18 de Mateo, en su versículo 19. Debemos entender que a pesar de todas las oraciones que nosotros hacemos, Dios es soberano. Él responde nuestras oraciones conforme a su voluntad, hermano. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Tú puedes tener un deseo de tu corazón y desearlo con todo tu corazón, pero es Dios el que sabe cómo te va a responder. Él sabe lo que necesitamos. Muchas personas buscan doblarle el brazo a Dios, pero cuando tienen alguna necesidad premiante y si no lo logran, se desaniman y se apartan. Yo en mi vida cristiana he visto esto varias veces, pero yo sé que tú no eres de esos. Tú eres persistente, tú tienes voluntad, tú vas a persistir en la oración hasta alcanzar la plenitud de Cristo. También, mis hermanos, nuestro Dios responde en su tiempo, no en el nuestro. Él sabe todas las cosas. Dios Todopoderoso es omnisciente. Él sabe todo. Él sabe todo. Y Él sabe el momento, el tiempo perfecto cuando va a responder tu oración. Muchas personas han orado a lo largo de toda su vida, tal vez para que su hijo se convierta, o un familiar o un amigo se convierta. Y tú tienes que entender que esa oración está siendo escuchada por Dios. Tienes que creerla. Dios te está escuchando tu oración.
Dios, aunque no te responda en el momento que tú quieras, Él está operando, Él está trabajando y Él sabe el momento preciso y cierto cuando va a responder tus oraciones. Hay personas que se han convertido justo momentos antes de la muerte. Y esto es producto, pudiese haber sido producto de una oración respondida por aquel creyente que oró. Yo quería leerle aquí dos pensamientos de dos hermanos cristianos de siglos pasados. Uno es Juan Calvino, que tiene esta frase, dice: interceder en oración por alguien es la forma más poderosa y práctica de demostrarle nuestro amor. También podemos decir que la oración de intercesión por una persona, orar por una persona, es una manifestación de amor, es una forma de ejercitar ese amor que nosotros queremos que se desarrolle en nuestros corazones. Hay otra que dice así: más hacen por el mundo los que oran que los que combaten. Y si el mundo está mal, es porque hay más batallas que oraciones. Eso lo dijo Donoso Cortés. Yo quiero pasar ahora al siguiente punto. Vamos a hablar de dos tipos específicos de oración. Uno es la oración de intercesión y la siguiente y última que vamos a tratar es nuestro tiempo solo con Dios o nuestro devocional con Dios. Primeramente vamos a ver qué es la intercesión. Hermano, la intercesión es orar por los otros, orar por los demás. Es también colocarnos en los zapatos de aquella persona. Es orar como que si yo fuese aquella persona. Muchas veces hay personas que son débiles de la fe o débiles en la fe que no son capaces de orar porque no han aprendido todavía. En especial los nuevos convertidos o las nuevas ovejas. Nosotros debemos estar orando permanentemente por nuestros discípulos y por esas personas nuevas que llegan a la iglesia hasta que Cristo nazca en sus corazones y tengan ese encuentro con el Señor. Intercesión también es pararnos en la brecha, pararnos en el espacio vacío que ellos dejan para nosotros no permitir que el enemigo los derrote. Y especialmente nosotros hacemos esto cuando hay una necesidad premiante. Una necesidad premiante puede ser una enfermedad terminal, puede ser una inseguridad, puede ser falta de fe. Y tal vez esa persona necesita que nosotros oramos por ella o por ellos para protegerlo, para acercarlo y para hacer vallado de protección alrededor de ellos. Tiene que creerlo en el nombre de Jesús. El principio de la oración intercesora lo conseguimos en la primera carta de Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice así: exhorto pues, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Punto suspensivo. Ahora bien, cabe la siguiente pregunta: ¿qué efecto tiene la oración de intercesión por un pueblo delante de un Dios airado? Por un pueblo delante de un Dios que escribió una palabra y tú no la cumpliste, o muchas personas no lo cumplen, o Dios da palabras para que sean obedecidas y no son cumplidas. Bueno, ciertamente cuando Dios ha determinado un juicio o ha establecido una promesa o un decreto, Él no se retracta, hermanos, lo ejecuta. Sin embargo, la intercesión de su siervo puede lograr uno de estos siguientes aspectos, que lo conseguimos en un libro muy interesante llamado Venezuela, una nación en guerra, y ahí podemos ver que se habla de que
En primer lugar, la oración de intercesión puede retardar el juicio. Cuando alguien se interpone entre Dios y el pecador, cuando alguien intercede, cuando alguien se humilla, la respuesta divina puede ser, no sucederá en su tiempo. Yo le doy esta referencia en 2 de Reyes 22, 14 al 20. Y Dios perdona y da una nueva oportunidad y puede posponer el juicio. Esto nosotros lo pudimos ver en el libro de Jonás, el profeta Jonás, cuando fue a Nínive a llevar un mensaje de Dios para que el pueblo se arrepintiera. Desde el rey hasta el último animal, ayunaron y oraron, se arrepintieron de su pecado y el Señor cambió el mal que pensaba hacer contra ese pueblo. En segundo lugar, puede suavizar el juicio la oración de intercesión. La oración de intercesión puede lograr que Dios suavice y muestre misericordia. Debemos recordar que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es lento para la ira y grande en misericordia, y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Tercero, puede librar a algunos, como lo vemos en la intercesión de Abraham, oración intercesora de Abraham por Sodoma. Su intercesión logró salvar a su sobrino Lot y a sus hijas. Eso lo pueden encontrar en Génesis 19, en los versículos 15 al 17. Estamos, hermanos, en tiempos difíciles. Necesitamos interceder por los demás, por los miembros de nuestra familia, por los miembros de nuestra iglesia. Debemos interceder por nuestros pastores, debemos interceder por nuestros líderes, debemos interceder por nuestro país, hermanos, y Dios puede hacer cualquiera de estas cosas, puede librar a muchos, puede salvar a la gente en juicio y puede retardar el juicio, o lo puede acelerar también, para que termine antes de lo que Dios tenía pensado. Pero es necesario que oremos y nos humillemos. Yo quiero hablarle de los recursos con que cuenta nuestra iglesia para cumplir con este ministerio. Quiero darles un buen entendimiento de lo que significa la palabra ministerio, que generalmente nosotros lo relacionamos como algo muy grande, hermano, y lo confundimos con personalidades en gobierno. Bueno, sí, un ministerio, hermano, es servicio, es servir. La palabra ministerio se refiere a servir. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, en la iglesia, de ministrar es de servir, es de aplicar. Y ministerio es servicio. Bueno, dada esta explicación, podemos decir que nosotros en nuestra iglesia contamos, hermano, con dos actividades intercesoras principalmente. Una la denominamos torre de oración, las 24 horas del día, la cual ustedes ya conocen, y la otra, tenemos un grupo de intercesores que oramos todos los días a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Usamos el horario que mejor nos convenga. La primera actividad de oración, que es la torre de oración, es un grupo de personas orando durante 24 horas seguidas. Cada persona va a orar una hora por los pedidos ya establecidos por nuestra iglesia. Estamos intercediendo por nuestra iglesia, intercedemos por la familia, intercedemos por la ciudad donde vivimos, por la nación, y hacemos pedidos, ruegos e intercesiones por todos los que se determine incluir en esta oración. Hermano, yo les puedo decir particularmente que yo, desde que inicié a ser un intercesor, hermano, he recibido bendiciones. El Espíritu Santo me ha ayudado, me ha capacitado, y lo que hoy yo puedo saber de oración, agradezco a Dios y al Espíritu Santo, señores, porque yo sé que es de parte de Él que he recibido toda esa capacitación para bendición.
El grupo de oración intercesora, como ya les dije, se hace a las 3 y a las 9 de la noche. Hermanos, yo digo que este grupo de oración intercesora es una escuela de intercesión. Nosotros aprendemos muchas cosas adicionales de las que aprendemos en la torre de oración. Aquí vemos, en esta oración intercesora, vemos aplicar el principio de la viuda y el juez injusto. Ustedes pueden leer ese principio en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, donde había una viuda que hacía una solicitud contra su adversario. Todos los días iba para donde ese juez. El juez era un juez injusto que no escuchaba a las personas, pero tanto dio esa mujer viuda, tanto insistió, tanto perseveró en esa causa, que el juez injusto dijo un día: yo soy injusto, yo voy a concederle ese deseo, ese pedido a esa señora, no sea que me ire y la trate mal. Pero eso es, está contenido en Lucas 18 y dice al principio de ese texto que eso es para ejemplarizar la persistencia y la perseverancia que una persona debe tener en oración. La otra consideración que yo quería hacer acá es de que yo quiero animarlos a ustedes, hermanos, a que comencemos a orar por amor a Cristo, Señor, y con el propósito de nosotros alcanzar el avivamiento de nuestra iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que hacer la obra. La mies está madura, los campos están listos para la obra del Señor. Necesitamos orar antes de nosotros lanzarnos a evangelizar, a ganar las almas. Primero tenemos que ganar la batalla en oración y luego lanzarnos a ganar las almas para Cristo en el mundo. El segundo tipo de oración que yo quiero mencionar, y ya vamos a cerrar con este tipo de oración, es el que llamamos tiempo a solas con Dios, o algunas personas lo llaman devocional con Dios. Esto es un tiempo de oración que se cumple en el siguiente principio. Lo vamos a mencionar así: Mateo capítulo 6, versículo 6, que fue el que colocamos como base para esta predicación. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Por medio de este ejercicio espiritual, alcanzamos la comunión con Dios, alcanzamos la comunicación, alcanzamos comunicarnos con Dios. A través de esta oración, nosotros logramos que Dios escuche nuestras oraciones. Este es un tiempo que todo cristiano debe tener y debe practicarlo todos los días. Yo les recomiendo que tengan una hora fija para hacerlo, así como hacía nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen los 4 evangelios, se van a dar cuenta que Jesús oraba, se levantaba muy temprano cuando todavía era muy oscuro para orar. Y esto tiene una razón, hermano. Y nos acontece a nosotros cuando pretendemos orar en nuestras casas, cuando ya todo el mundo se levanta. A lo mejor todo el mundo sale a trabajar a las 7, a las 8 de la mañana. Y si tú te levantas a esa hora y te sientas en la sala o en tu mismo cuarto, empieza a entrar gente, tocan la puerta, entran, preguntan, prenden la luz, apagan la luz. Entonces, hermano, para evitar interrupciones y para nosotros concentrarnos en la presencia, en la búsqueda de la presencia de Dios, yo te recomiendo que te levantes muy temprano y ores. Busca la presencia de Dios en la madrugada o en muy temprano en la mañana. Claro, hay flexibilidad, lo puedes hacer en la noche, pero por experiencia propia yo te digo que orando de noche consigo que ya estoy cansado, se me cierran los ojos, estoy más pendiente de no dormirme que de la palabra que estoy leyendo. Por tanto, es más recomendable hacerlo fresquecito
Y cuando haces eso, cuando tú haces tu devocional de oración y de lectura de la palabra en la mañana, hermanos, alcanza más bendición porque estás honrando, estás dándole lo primero de tu vida al Señor. No debemos confundirnos con la torre de oración ni con el grupo de oración y la oración devocional o tiempo solo con Dios. Quiero decirles a ustedes que el hecho de ustedes ser participantes de la torre de oración o participantes del grupo de oración no los exime a ustedes hacer su tiempo a solas con Dios o devocional con Dios. Es completamente aparte. El tiempo solo con Dios va dirigido a tu desarrollar tu relación con Dios, a tu manifestar tu posición de hijo delante de Él, hablar a Dios, conversar con Él, y tenlo por seguro que Dios va a responder tus oraciones. También, hermanos, ustedes pueden hacer uso o pueden hacer partícipes de los 3 tipos de oración simultáneamente. Ustedes pueden, si hacen su devocional en la mañana, ustedes pueden participar en la oración de la tarde o en la oración de la noche en el grupo de intercesión. Y pueden participar en la torre. En la torre, el horario de la torre es 1 hora al día, una vez a la semana. Entonces, aquellos apasionados por la oración, aquellas personas que quieran desarrollar una vida de oración y que lo tengan como meta para desarrollarse como soldados de Cristo, yo les aconsejo que mientras más oración, más unción, más bendición, más presencia de Dios en tu vida, y al final vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, esto es todo lo que yo tengo por hoy, y quiero dejarlo con una palabra que está en Lucas 21:36. Me gustaría que ustedes a lo largo de la semana meditaran esta palabra. Y dice así: velad pues, orando todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. A continuación, yo quiero hacer un llamado para aquellas personas que hoy nos visitan, familiares, amigos, vecinos, y que no han entregado su vida para Jesús. Yo quisiera que nos levantáramos, nos colocáramos de pie para dar honra a la presencia del Señor y que repitieran conmigo lo siguiente. Digan así: yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por mis pecados derramando su sangre, que resucitó al tercer día. Yo abro mi corazón y permito y recibo a Jesucristo en él como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Señor Jesús, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Te doy gracias, Señor Jesús. Les doy la bienvenida a aquellos que hicieron la oración. Le doy la bienvenida al reino de Dios. Yo les recomiendo que a partir de hoy nos visiten. Pregúntenle a su anfitrión, pregúntenle a su líder de célula, donde ustedes se encuentran en este momento, qué deben hacer a partir de este momento. Y ellos los orientarán. Ellos están completamente capacitados para orientarlos y ustedes comenzar una nueva vida espiritual para bendición en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Apreciados hermanos, invitados, familiares que hoy nos visitan, si tú hiciste esta oración abriendo tu corazón para Jesús, nosotros te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, que vamos a colocar nosotros ahora en este momento en pantalla, para bendición tuya. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta sobre
lo que es la vida cristiana, tú puedes contactarnos a través de estas direcciones que nosotros te mostramos. Y espero que esta palabra que hoy recibiste sea de gran bendición en tu vida. Debes recordar, cada vez que tú vienes a la iglesia, te congregas, debes recordar que entras en la presencia de Dios. Y después de que tú entras en la presencia de Dios, tú nunca sales igual. Sales bendecido, prosperado y en victoria. Gracias.